Bueno, esta es la segunda vez que en un subtítulo Marx utiliza o alude a la palabra contradicción. Entendemos ya posteriormente, ya cuando ya la obra se realizó post festum, como dice él, que contradicción es en cierto sentido el núcleo del movimiento dialéctico. Sin embargo, en la primera sección, se utilizaba muy a menudo el término antítesis. Decía que la mercancía tenía una forma antitética que encerraba una antítesis entre el valor de cambio, valor de uso, etc. Entonces es curioso que apenas se abandona el registro del análisis de la mercancía, es cuando empiezan a surgir lo que muy a menudo hemos denominado contradicciones dialécticas, por oposición a las antinomias kantianas, por hacer una referencia al lenguaje filosófico. Ahora bien, el resultado general de aquella primera sección era, por decirlo de un modo un tanto ingenuo, era que la noción de una mano invisible que regula los valores en cierta medida era posible, porque en el actuar de los vendedores y de los compradores siempre vemos que Marx subraya el hecho de que ellos intercambian equivalentes y que ese intercambio de iguales lo que apunta es hacer llegar a las distintas partes del trabajo global los productos de sus partes aisladas, y de algún modo se llevaría a cabo lo que sería una circulación de los valores de uso al interior de la sociedad. Este presupuesto de un intercambio de iguales va a ponerse a lo largo, por primera vez en la obra, va a ponerse en discusión en esta sección segunda, que constituye esta sección segunda una especie de tránsito a la argumentación definitiva que Marx va a mantener a lo largo del texto. Y como bien recordamos de la sesión pasada, esta vez sí sesión, a que estuvo a cargo Víctor, el capital es en estricto dinero. Su condición primitiva es la existencia de dinero. Y como él es dinero, el análisis del flujo de dinero nos puede empezar a dar luces acerca de lo que es su misterio mismo. Ahora bien, yo quiero resaltar un detalle, y es que creo que se atañe más a mi, ¿cómo sería la palabra? A mi apartado que al próximo, al que viene a cargo de Alex, y es el hecho de que hay un detalle, y es que Marx en este capítulo de la contradicción no lo señala de manera directa, no señala no dice con claridad, esta es la contradicción de la fórmula general. Lo que dice es que los resultados de la primera sección del análisis de la mercancía parecen estar en contradicción con los análisis de la fórmula general del capital. Y mi intención ahora es tratar de señalar directamente cuáles son esos aspectos en los que la fórmula del capital parece no ser consecuente con esa tesis primera, que, como llamé muy amablemente, es una tesis ingenua, de que
a nivel de la primera sección de la mercancía y el dinero, la posibilidad de una regulación tranquila, de una concurrencia normal, o como lo llama Smith, una mano invisible que ajusta el mercado, esa conclusión es posible solo hasta esa primera sección. Luego, en este análisis del capital, de la fórmula del capital, es donde se va a empezar a notar que esa fórmula no es posible. Y no es posible porque el movimiento esencial del capital es el movimiento de la autovalorización. Lo paradójico del capital es que es un valor que se valoriza. Y en este sentido es que se dice que está en contradicción con los resultados precedentes. Porque como bien sabemos, lo que determina la magnitud de un valor no es su movimiento, su circulación mercantil, sino antes la cantidad de trabajo gastada en su producción. De modo que entonces surge la confusión de que es posible que al interior de la circulación aumente el valor. Y este es el tema de este apartado en sentido estricto, porque este apartado en esencia no contiene, bueno, a mi opinión, no tiene mucho contenido, sino que más bien apuntas a poner de relieve el hecho de que existe una ilusión, unas veces adoptada como científica por la economía política. Marx aquí cita muy poco a los economistas de la producción, entiéndase Ricardo, Smith o John Mier, disculpen un momento, regáleme un segundo aquí. Ok, no se cita aquí mucho a los economistas de la producción, sino que se pone de relieve la lucha entre los mercantilistas y los fisiócratas. En los pies de página, cuando aluden una y otra vez a que en el comercio de iguales no es posible la ganancia. Pues bien, estas pocas alusiones, a mi opinión, dan a entender que el análisis de la fórmula del capital empieza por esta ilusión, la ilusión de que al interior de la circulación es posible que surja algo así como un plusvalor. ¿Y cuál es esta ilusión ante todo? La ilusión de que un vendedor o un comprador pueden establecer relaciones de intercambio distintas al valor esencial de una mercancía, o distintas a la cantidad de valor nominal que expresa una cantidad determinada de dinero. Y es por eso que uno puede creer que el capital puede surgir independiente de la unidad entre valores y precios, lo cual es, en cuanto a la orientación que le da Marx a este capítulo, una condición metodológica para la comprensión del capital, la comprensión de la fórmula del capital. Porque el hecho es el siguiente: si hay una distinción, o por lo menos hay una diferencia, un abismo entre los precios y el valor, de algún modo ahí es donde puede ocurrir el abuso y puede surgir el capital, diría uno ingenuamente. No puede decir, bueno, dado que el valor no es accesible de manera sensible, es decir, yo no puedo determinar de manera inmediata cuál es el valor de una mercancía, y me puedo guiar arbitrariamente del precio de mercado, puedo hacer unas estimaciones, de modo que puedo añadir un plus de valor ahí. Uno podría creer entonces que la condición de posibilidad del capital es ese abismo entre la mercancía entre el precio de una mercancía y su valor ordinario. Sin embargo, y no sé qué tan útil sea
adelantar eso. Más en el último metodológica para poder seguir. Creo que se te está cortando un poquito, Steven. No se te escuchó lo último. ¿Me escuchas? Disculpa de señal. Déjame me ubico mejor. Estoy en un área un poco. Ok, se va a mover Steven. Tuvo problemitas de conexión, me imagino. Entonces, mientras él ya se mueve, yo tengo aquí unas diapositivas que hice, bueno, fueron muy rápidas, la verdad. Las hice hace poquito, hace unos minutos. Nada más son de la sección 1. Es nada más para que haya algo presentado de lo que hemos estado viendo. Y ahorita voy a poner el libro. Si ustedes necesitan que se ponga el libro, el texto del Capital, igual lo presento. Nada más ahorita como es presentación de Steven y no se vea la pantalla, digamos, en oscura o algo, puse estas diapositivas que no necesariamente están coincidiendo con lo que dice Steven, pero me parecen a mí relevantes de lo que hemos estado analizando. Ya, tú nos dices, Steven. Sí, aquí dime qué tal se escucha mejor. Sí, quizás yo te escucho un poquitito lejos del micrófono o no sé si tienes micrófono o no. No sé los demás cómo te escuchan. ¿Bajo? Escucho bien, creo. A ver, claro. Hola, ¿Los hola. demás se escuchan bien, Steven? ¿Escucha mejor aquí? Sí, adelante, adelante, adelante. Sí, ok, es que tengo problemas de conexión, no estoy en un área muy muy tecnológica. Ok, el detalle entonces es que esta separación entre el precio y el valor, uno puede creer que abre las condiciones de posibilidad para el surgimiento del capital, ¿cierto? Uno puede decir que de alguna cuando es posible abusar del ajuste o por lo menos de la identidad real, del valor real, de la magnitud real del valor de una mercancía, ahí es donde entra el capital, como una especie de abuso como un oportunismo de la circulación, podríamos llamarle provisionalmente. Sin embargo, y esa diapositiva que muestra ahí Antonio, creo, si no estoy mal, que se refiere más al capítulo que me precede a esta exposición, cuando Marx dice que lo que hace el capitalista es adelantar dinero, pero no de un modo como se le podría concebir en cuanto al crédito o algo así, sino que la tesis que aquí se pone en cuestión es que el valor, o por lo menos la valorización, el proceso en el cual el valor reproduce valor por sí mismo, no puede ocurrir al interior de la circulación. Y eso conduce ante todo a que la fórmula general del capital no sea, si bien nace de la circulación y se remite a ella como fórmula general, no por ello surge dentro de la circulación. De modo que aquí hay una inequivalencia entre el carácter esencial del capital y su formulación general. Y esto es un tema un tanto delicado, porque lo que se trata aquí es demostrar que la generalización de una forma económica no corresponde a su aparición. Una forma económica, tales como el dinero, la mercancía o el capital que estamos tratando aquí, no se generalizan por cuanto aparecen en una instancia primitiva de la historia,
Es decir, no son más generales por existir desde siempre, sino que se hacen generales a partir de un momento específico e incluso tardío de la historia. De modo que lo que quiero de pronto que quiero subrayar o resaltar es que este carácter de generalidad de la fórmula del capital, que viene dado bajo términos de circulación mercantil, términos que ya por lo menos hubimos tratado en la sesión hace un par de sesiones cuando hablamos de la circulación de las mercancías. Estos términos, si bien aplican para el capital, para la fórmula del capital, no por ello remiten la fórmula general del capital a términos a procesos de circulación, a procesos de intercambio. Y a lo largo de este capítulo, Marx se va a encargar de demostrar que en la fórmula primitiva de mercancía, dinero, mercancía, todo terminaba en el valor de uso. De modo que yo tengo un valor de uso, me es inútil. Al mismo tiempo, este valor de uso, en tanto mercancía tiene un valor de cambio, obtengo una cantidad de dinero por él, pero finalmente consigo el objeto que sí es de mi utilidad. Entonces, la fórmula clásica todo lo mantenía en el registro de la relación entre la producción y el consumo, perdón, entre el intercambio y el consumo. Todo terminaba, por decirlo, en el consumo. Pero como ya sabemos, el consumo no es parte de la órbita de la economía política, a no ser de ciertas determinaciones, de ciertas orientaciones de la producción, pero ahí desaparece el fenómeno, se esfuma el fenómeno. Cuando se compra la mercancía final, el productor satisface su necesidad y listo. Sin embargo, aquí en esta nueva fórmula, en la fórmula del capital, como ya la habrán mencionado en la sesión anterior, que es dinero, mercancía, dinero, todo está orientado hacia un valor de cambio, hacia obtener un valor de cambio específico. Y al llegar a esa instancia, por tanto, el proceso no tiene un fin. La reproducción puede ser indefinida. ¿Qué ocurre entonces? Que la magnitud y la cantidad son las categorías centrales de este proceso, mientras que allá las condiciones eran la cualidad. La mercancía inicial a la mercancía terminal tenía que tener diferencias cualitativas, porque sería absurdo intercambiar cosas, conseguir dinero para volver a comprar la mercancía que yo ya tenía. Y este carácter indefinido del ciclo mercantil, o por lo menos de la fórmula del capital, suscita de inmediato esas preguntas que les he tratado de transmitir en un esfuerzo, un tanto, no sé qué tan bien lo he hecho, pero la cuestión es que esa fórmula de cómo se produce el plusvalor, de cómo surge el plusvalor, si bien es general, si bien se puede concebir de modo general, en términos de circulación, no por ello la circulación es su origen. El origen del plusvalor, como ya lo dirá ya más adelante el compañero Alex, el origen del plusvalor no está en los procesos de circulación. Y el detalle de señalar esta contradicción de la fórmula general del capital es mostrar que a pesar de que no surge en la circulación, solamente es posible su comprensión en términos de circulación. Y es allí donde está el detalle, es allí donde está la contradicción de la fórmula. Porque la fórmula es, si bien es cognitivamente suficiente, prácticamente no lo es. Ella contiene esa ambigüedad. Y Marx utiliza una serie de ejemplos en los que muestra que si yo como poseedor de una determinada cantidad de dinero voy al mercado, compro una mercancía y esa mercancía yo le asumo un valor adicional o le altero el precio y digo, en fin, busco conseguir ese plus de valor de un modo, bueno, llamémosle arbitrario o llamémosle, qué sé yo,
a voluntad individual, a voluntad personal, no de un modo categórico. No por eso estoy creando valor, porque el resultado que yo voy a obtener es que esa magnitud nueva esa magnitud de valor que yo traje, que yo tomé resultado del intercambio fraudulento, esa magnitud voy a volverla a perder cuando yo lleve esa mercancía y entregue esa mercancía en otro valor. O perdón, cuando lleve esa cantidad de dinero y con esa cantidad de dinero compro otra mercancía, porque lo que voy a hacer es volver a valorizar la mercancía. De modo que no cree valor, sino que, para utilizar la metáfora del valor adelantado o algo así, del gasto adelantado que puso ahí Antonio, ese valor va a ser la misma cantidad de valor en circulación. No va a cambiar el valor y yo voy a volver a meter al mercado una cantidad que ya estuvo predefinida en cuanto a valor y no en cuanto a precio. En cuanto a precio va a haber la diferencia nominal, pero en tanto valor, la cantidad de valor va a mantenerse indiferente. De modo que la insistencia de Marx en este capítulo es al hecho de que ese proceso por medio del cual yo obtengo una cantidad de valor adicional no puede venir de la esfera de la circulación, porque la esfera de la circulación para Marx es siempre una esfera de intercambio de equivalentes. Siempre van a haber intercambio de equivalentes, naturalmente con excepción de la exposición que va a hacer el compañero, y es un tanto difícil poner este pasaje intermedio porque más tarde va a demostrarse la inteligibilidad de este proceso cuando se hable de la mercancía trabajo o de la fuerza de trabajo. Y es que, pero el detalle es que en este nivel esa mercancía aún no aparece. Aún nos mantenemos en el registro de las mercancías que se intercambian como iguales, y por eso parece imposible la comprensión de que en esta esfera de la circulación el valor se reproduzca por sí mismo y no por intervención de un trabajo o de una cantidad de trabajo de más que se gaste. No sé si alguien tiene algo que opinar o algo que añadir. Mientras yo aquí me acomodo mejor a coger señal porque siento que aquí se me está yendo bastante. No hay comentarios. Sí, bueno, yo lo que quería comentar, igual para complementar un poco lo que dice el compañero, es verdad eso de que no se analiza bien completamente el proceso de la circulación del capital. O sea, en realidad solamente vemos que en esta fórmula solamente aparece como un tipo de yo meto dinero. Hace rato le mencionaba en la página de No Marxismo, puse un comentario que trataba de resumir esa parte en la cual pues tú pones un dinero, eso lo ve así el inversionista, y tú esperas comprar mediante eso mercancías para obtener más dinero. O sea, no se ve esa complejidad de lo que hay detrás de todo el proceso en sí, del proceso de circulación, sino que simplemente lo único que vemos es yo pongo $5 y espero que a la compra de una mercancía tal, sin ahora sí que con todas sus generalizaciones, yo puedo obtener $6, o sea, que puedo obtener $1 adicional y esa sería mi ganancia. Entonces, es ahí donde Marx trata de enfocarse en ese tipo de contradicción que expresa prácticamente pues este entendimiento, ¿no?, del capital por parte del sistema capitalista. Sí, es que la ilusión sobre todo es la de que es posible producir riqueza sin producción. Es decir, mejor dicho,
para no entrar en esa redundancia mejor, es posible generar riqueza sin producción. Y esa ilusión la crea la circulación mercantil. Y a pesar de que es una ilusión, Marx mantiene la tesis de que la forma de concebir la fórmula general del capital es en términos de circulación. Esa fórmula tiene que ser siempre expresada en términos de circulación. El criterio lo veremos más adelante, criterio de por qué esta es la fórmula necesaria. Pero hasta aquí el punto es que en mi opinión la contradicción está en que por un lado se tiene que expresar la fórmula en esos términos, pero por otro, cuando entramos a la circulación real, a analizar con los resultados ya obtenidos de la sección precedente, de la relación entre la mercancía y el dinero, hay algo que no cuadra, hay algo que falta, porque la circulación siempre parece que es circulación entre equivalentes. Hay cambio entre equivalentes. Y Marx cita a menudo a los mercantilistas que dicen que y a los fisiócratas que dicen expresamente que del comercio no surgen ganancias, que si en el comercio hay intercambio de iguales, no hay forma de concebir la ganancia. Tiene que ser el comercio, intercambio entre cosas desiguales para que haya ganancia. Y como es sabido, hay una mercancía que transgrede todo ese orden del intercambio entre equivalentes, pero no lo transgrede de un modo en que ella siempre, bueno, creo que eso va a ser tema más tuyo, Alex, y no quiero adelantar resultados de una manera imprudente, pero el punto aquí en este capítulo es que esa contradicción no se nos va a expresar de un modo lógico, como si fuese inconsistente la fórmula misma. La inconsistencia de la fórmula es que no hay algo que cuadra, hay algo que falta para que el análisis se complete. Sirve la fórmula general, sirve como fórmula para concebir el capital. Si a alguien le preguntan qué es capital, es dinero que crece, uno podría decir. Y en términos cotidianos, cuando alguien dice que tiene un capital, lo dice con la intención de transmitir la idea de un dinero que eventualmente crecerá. ¿Por qué medios? No se sabe, pero ese dinero va a crecer. Así que esa concepción y su movimiento y el movimiento por el cual crece solamente puede ser expresado conceptualmente mediante esa fórmula de dinero, mercancía, dinero. Una mediación y dos polos que son de magnitud distinta, pero que al analizar directamente los procesos de circulación mismos, nos vamos a encontrar siempre con que el intercambio o la distinción entre precio y valor parece ser que es lo que hace que el valor se autorreproduzca, que él mismo sea el que aumente su magnitud. Porque entonces la conciencia común va a decir, bueno, si hay capitales porque si hay crecimiento del dinero por medio de la circulación es porque hay usura, porque un capitalista vende a un precio más alto una mercancía que adquirió, y de ahí entonces es donde surge el plusvalor de un engaño o de una triquiñuela o de una avispadez, como le decimos acá. Pero lo determinante aquí, y lo va a decir Marx más adelante, es que este capital financiero, este capital comercial, y este capital de usura, solo es posible cuando ya ha surgido el capital industrial. De modo que fíjense cómo se invierten los términos o cómo se extingue el proceso. Pasaba como pasaba con el dinero, cuando hablamos en la primera sección, de que todo el proceso que da lugar al dinero parece que se extingue en la forma misma del dinero y
el dinero tiene unas propiedades naturales. Él es dinero porque es dinero. Se puede intercambiar porque es valioso, tiene valor por sí. No es que una mercancía le imprimió su propio valor, un valor relativo lo convirtió en valor equivalente, sino que él ya es el valor equivalente por excelencia. Acá ocurre algo parecido. La fórmula general del capital se expresa como una fórmula de la circulación mercantil cuando ya el capital industrial apareció y extinguió el estatuto, o por lo menos esa mercancía de que vas a hablar tú, se extingue y parece una mercancía más en el ciclo de producción, de modo que es posible su crecimiento por medio del simple intercambio entre equivalentes, porque eso es lo que se va a decir más adelante. Dos personas llegan, una contrata a la otra, todo ocurrió en términos de equivalencias justas, de intercambios igualitarios, pero surge un plusvalor. Y ese carácter se va a extender, y era eso a lo que me trataba de referir yo cuando decía que las formas económicas tienen una especie de ilusión de generalidad, o mejor dicho, la ilusión consiste en asumir que su universalidad es lo mismo que su carácter primitivo. Si uno se hace una idea, utilizamos un ejemplo de la lógica más simple y ordinaria. Uno diría que la noción de animal es primera que la noción de perro. Por eso es que es general, porque primero no existen los perros y después existen los animales en cuanto al entendimiento. Claro, está obvio, primero existen los perros y después uno se forma una noción de animal. Pero uno no se forma la noción particular y después la universal, sino que la universal tiene una suerte de preeminencia lógica en la cual ya luego van apareciendo las demás especies y el género se va completando y va metiendo especies a su esfera. Entonces uno creería que estas fórmulas económicas, su generalidad se debe estrictamente a su carácter primitivo. Pero acá ocurre lo contrario en términos de la economía política, y es que su universalidad aparece en un momento específico de la historia. Unas coordenadas determinadas, una estructura específica, o por lo menos un momento histórico específico, convierte de repente algo que estuvo siempre, le otorga una generalidad que nunca tuvo. Y eso es lo que pasa con el capital en nuestra sociedad, en la sociedad capitalista. Adquiere una especie de universalidad, y esa universalidad, sin embargo, no es la universalidad de su propio momento, de su aparición específica, es decir, de la sociedad industrial, sino que adquiere la universalidad de un comercio, de que siempre la circulación fue posible el capital, pero qué sé yo, los individuos no se les dio la gana de crear capital y hasta ahora es que creamos capital. De modo que, así como decíamos al comienzo, todo capital es dinero. Uno diría entonces que bueno, entonces la posibilidad de surgimiento del capital se remonta a la historia del dinero, pero no es así. A pesar de que esta fórmula general del capital nos insinúa que la condición primaria es que si bien hay valor, si bien hay dinero, este dinero puede reproducirse, puede crecer. Y eso es más o menos a lo que se refiere ese pie de página ya tratado aquí de la crematística, de que los antiguos concebían a la economía más bien algo así como el circuito del intercambio de valores de uso, de que siempre tenía un fin, mientras que la crematística era indefinida, era riqueza de modo indefinido, riqueza por la naturaleza del dinero. Pero fíjense que la crematística no podía concebir el capital ni siquiera, a pesar de que ella concebía el crecimiento incesante del dinero. No podía concebirse, así como en su momento Aristóteles no podía
llegar al concepto de valor, y cuando veía valores equivalentes se notaba perplejo y decía que eso era algo arbitrario, algo de la convención, de la mano corriente, de la diligencia de la mano de los griegos, y era porque le faltaba el concepto de trabajo abstracto, le faltaba el concepto de valor. La crematística tampoco podía representarse al capital, dado que el capital no consiste simplemente en crecimiento indiscriminado de dinero. El crecimiento de dinero es una cosa, otra cosa es la reproducción del valor. Y si la reproducción del valor es posible porque aumentan las fuerzas productivas, la reproducción, la autorreproducción del valor, que es lo esencial de la definición del capital, que es valor que crece por sí mismo, como le dice Marx, sujeto automático. Esta autorreproducción es la que encierra el misterio, porque es que esta autorreproducción, si bien se expresa en términos de una circulación, no por ello la circulación es la que la engendra. No sé si Antonio o alguien tiene algún comentario, algo que añadir, alguna corrección, porque me disculpo un poco, estoy un tanto fuera de condiciones naturales ordinarias. Bien, hasta aquí bien explicado. Quería como fortalecer un poquito el tema de esa contradicción, porque claro, aquí hay que hacer mucho énfasis en que esa contradicción es una condición natural de la sociedad de mercancías o la sociedad productora de mercancías mediada por el capital. Porque claro, vamos a ver que ya aparte de la diferencia entre valor y precio, que puede o no coincidir, en este mundo los valores producidos puede que no se comercialicen o no se distribuyan en base a la regla del valor, es decir, que el capital no haga uso de toda la fuerza de fuerza de trabajo producida o traducida en valores de uso. Entonces es importante que crear o digamos ser muy conscientes de que esa contradicción es una condición natural del sistema actual, porque si no pareciera, y es, digamos, parte de los proyectos políticos, de que los errores pueden ser corregibles, y al ser corregibles, digamos que el sistema se puede mantener indefinidamente, digamos, atendiendo a que se pueden corregir esos errores. Sin embargo, lo que nos muestra la fórmula y las contradicciones de la fórmula general es que siempre va a haber un punto natural, un desarrollo entre la fuerza, entre la esfera productiva y la esfera de circulación, donde no van a coincidir, y que es una condición constante y regular. Y hay que, digamos, todo el movimiento propio del mundo de la circulación de mercancías sea digamos, tan inestable. No hay una regularidad. Regularidad es la ley del valor, la de la competencia, otras que hacen parte constitutivas del concepto de valor y de la distribución mediada bajo esa ley, pero esa ley es en sí misma imperfecta, solo regula y marca tendencias, pero no puede, digamos, mantener como una regularidad, una uniformidad en todos los sentidos, y hay que haya contradicciones que parten de ese principio, lo desarrollan, pero al mismo tiempo son su, digamos, puesta o su ejecución a completitud. Y esas contradicciones hay que reconocerlas tal y cual como son, para poder no caer en el equívoco de pensar desde el punto teórico que es un error conceptual, y en el proyecto político que se puede reformar lo que estructuralmente está definido para ser contradictorio. Adelante, Alex, ¿ibas a comentar algo? Alex. Bueno, Alex como que se ocupó. Ando buscando, justamente me ando ya poniendo en la parte del texto. Y Pero cuando gustes. Ok, bueno, lo que detalla Víctor es importante porque no
estas contradicciones no son de orden lógico, no ocurren en el registro de la conciencia, en el circuito cerrado de la conciencia. No es que la conciencia encuentre las contradicciones. Son contradicciones que movilizan y que el desarrollo de las formas económicas les aviva el movimiento. Recordemos, no sé si es en la segunda vez que Marx alude a estas contradicciones como método cuando habla de, no recuerdo bien el nombre del subtítulo, pero es cuando él habla del dinero y la mercancía, la circulación mercancía, dinero, mercancía. Y Marx dice que las formas mercantiles no suprimen estas contradicciones, sino que las animan, les dan las formas en las que pueden moverse. Y es claro que hay mucha ingenuidad al respecto de que uno puede tomar las contradicciones del capital para sintetizarlas, para anularlas o como quiera que se le llame ese gesto, cuando en realidad son contradicciones que constituyen al proceso mismo. Son tanto condiciones de imposibilidad como condiciones de posibilidad. Lo hacen imposible, lo hacen inhabitable y al mismo tiempo lo hacen posible. En este apartado Marx menciona lo siguiente. Marx dice, a ver, aquí lo tengo, un segundo. Les voy a leer la cita, creo que es merecedora de lectura. Marx dice, la transformación del dinero en capital ha de desarrollarse sobre la base de las leyes inmanentes al intercambio de mercancía, de tal modo que el intercambio de equivalentes sirve como su punto de partida. Nuestro poseedor de dinero, que existe tan solo como una oruga de capitalista, tiene que comprar mercancías a su valor, venderlas a su valor y sin embargo obtener al término del proceso más valor del carruaje en el mismo. Esta es la contradicción de la fórmula general. Su metamorfosis en mariposa debe efectuarse en la esfera de la circulación y al mismo tiempo no efectuarse en ella. Tales son las condiciones del problema y roda y salta. El detalle entonces es que la contradicción es que los resultados ya obtenidos en la primera sección de la mercancía digamos que en ese aparataje conceptual, a ese nivel de categorías, no es posible concebir la autovalorización. No es posible que el valor se reproduzca a sí mismo. No hay una forma de concebirlo y sin embargo existe la fórmula general del capital y existe en términos de circulación y existe con las categorías que ya se habían analizado. La categoría de dinero, la categoría de mercancía, la categoría del precio, etcétera. Pero no explican cómo surge valor de la circulación. Y Marx dice, bueno, nuestro capitalista tiene que someterse al intercambio, tiene que llevar mercancía, tiene que hacer intercambio de equivalentes y a pesar de todo eso tiene que surgir valor. Que ese es de pronto el detalle de presentar estos capítulos en abstracto cuando uno ya tiene en mente la solución, porque uno tiene que presentarlos en su nivel de incompletud. Claro está, la solución ya la va a entregar ahora Alex, cuando hable de esa mercancía que subvierte ese intercambio de iguales, tranquilo, pacífico, amable, pero que ante todo reestructura y por lo menos hace posible el surgimiento del capital cuanto tal. El capital va a surgir al interior de va a definirse como dinero, pero su surgimiento tiene que esperar, o por lo menos su consolidación, tiene que esperar a los procesos industriales. Ocurre fuera de la esfera de la circulación. El dinero en cuanto tiene su capacidad de circular en cualquier época de la historia donde hubiese circulación de mercancías, no generalizada, pero circulación. Había dinero y había la posibilidad de, como le llama Aristóteles, crematística, de
reproducir riquezas indefinidamente, a partir de la usura, del interés, de cualquier cosa. Pero esas reproducciones no son valor, que era un tanto a lo que yo quería, subrayar de lo mencionado por Víctor, que si bien, como dice él, ese abismo entre el valor y los precios no solo es un defecto de la ley, de la tendencia del valor, sino que al mismo tiempo es constituyente. ¿Qué pasaría si los precios y los valores coincidieran? Tal vez la sociedad no funcionara de alguna u otra manera. No es el tema de nosotros por lo pronto. Lo será más adelante, supongo. Pero esa separación es esencial, es constituyente, y además no quiere decir que esa separación pueda reproducir valor, pueda crear valor. En otros términos, que a pesar de que el precio tome su independencia del valor por medio de la circulación, del surgimiento de los metales preciosos y el dinero mundial y esos temas que ya trató Antonio la vez pasada, no por ello se puede crear valor, no se puede autovalorizar. En fin, o para utilizar nuevamente la metáfora de la analogía con Aristóteles, la crematística no podía concebir al sujeto automático. Esa doctrina del enriquecimiento sin un fin, a pesar de ser una doctrina de codicia, una doctrina de aura sacris aura fama, no me acuerdo cómo es el término en latín, de la maldita hambre de oro, esa doctrina jamás podía llegar a representarse el capital o el concepto de capital, ante todo porque no existían las condiciones sociales a pesar de que ya existía la circulación. Y eso es lo paradójico. Para que la fórmula del capital se haga general y tome los términos de una fórmula de circulación, una fórmula que descanse en la circulación, tiene que esperar a que un proceso histórico de producción de capital también generalice esa noción y la convierte en universal, la convierte en algo que ocurre tendencialmente en todos los lugares de la sociedad. No sé si hasta aquí está más o menos terminado el asunto. No sé si hay algo por añadir para ya darle paso a Alex. Creo que me extendí un poco. Disculpen las caídas de internet y la calidad del sonido. ¿Alguien más? Víctor, Carla, Alex, yo Antonio. Creo que aquí el punto de pudiéramos darle a Alex que siga y ya al final hacemos como que una ronda de intervenciones o participaciones. No sé cómo ven. ¿Cómo ves, Alex? Ya si gustan comentar algo, o dale, coméntale si quieres igual. Bueno, hasta ahorita, en base a lo que comenta Steven, pues yo en este proceso les pido una disculpa por no haber hecho la diapositiva. La verdad me ganaron las prisas, pero bueno, ahorita no sé si me puedas apoyar, Steven, con el texto, y voy a ir leyendo, bueno, algunos de los puntos principales que en mi lectura pues yo fui encontrando para el siguiente texto, que es la compra y la venta de la fuerza de trabajo. En este capítulo les comento, en relación a lo que nos comentaba Steven anteriormente, creo que se resuelve de alguna forma una de las preguntas que nos hacemos o que nos comentaba Steven al último. ¿Qué mercancía subvierte esa contradicción de la fórmula general del capital? Esa contradicción de la cual hemos hablado, en la cual el dinero simplemente pues aparece como una tendencia a un crecimiento infinito, el cual no es concreto en qué es lo que hay en relación al proceso de cómo es o surge ese crecimiento, en este caso en la aparición del plusvalor.
Ajá. Y en este texto Marx, al iniciar, nos repite, el cambio en el valor del dinero que se ha de transformar en capital no puede operarse en ese dinero mismo, pues como medio de compra y en cuanto a medio de pago, solo realiza el precio de la mercancía que compra o paga, mientras que si mantiene en su propia forma, si se mantiene en su propia forma, se petrifica como magnitud invariable del valor. Aquí, bueno, en este punto, pues justamente recapitulamos toda esta parte, ¿no? En la cual el intercambio de equivalentes, que es un punto central en el proceso de la circulación de mercancías, pues tiene varios puntos que aclarar en cómo surge ese proceso cómo surge ese proceso de valor. Y para eso, una parte central es preguntarnos qué es la fuerza de trabajo. Y aquí Marx nos menciona que por fuerza de trabajo entendemos que capacidad de trabajo es el conjunto de facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad, en la personalidad viva de un ser humano y que él pone en movimiento cuando produce valor de uso de cualquier índole. Ya habíamos hablado del capital industrial y para que surja el capital industrial se necesita la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo no viene nada más así dada en la naturaleza por sí misma, sino que tiene un portador, o sea, hay alguien que porta esa fuerza de trabajo. En este punto, yo quiero mencionar que cuando alguien tiene una fuerza de trabajo, digamos, tienes la habilidad de construir una casa. Uh-huh. Entonces, sí, tú puedes pagarle a alguien para que pueda construirte esa casa. ¿Por qué? Porque esa persona es portadora de su fuerza de trabajo, incluso puede portar también los medios de producción, que en este caso serían herramientas como la pala, el cemento o todos los elementos necesarios para poder construir esa casa. Pero en este punto hay una relación en el capitalismo que rompe completamente esta lógica, y en ese es que la fuerza de trabajo como mercancía solo puede aparecer en el mercado en medida y por el hecho de que su propio poseedor, la persona de quien es la fuerza de trabajo, la ofrezca o la venda como mercancía. Para que su poseedor la venda como mercancía, es necesario que pueda disponer de la misma y por tanto que sea propietario libre de su capacidad de trabajo o de su persona. Si nos ponemos a analizar, muchos de nosotros pues tenemos o somos poseedores de fuerza de trabajo como clase obrera. Es algo que nos distingue de alguna forma. ¿Por qué? Porque si no sé cada uno a qué se dedique, pero por ejemplo en mi caso, yo que me dedico más a la cuestión electrónica, la reparación de aparatos y todo eso, puedo yo tener las habilidades, la capacidad física para poder realizar un proceso de transformación de valor de alguna cosa. Por ejemplo, se te descompuso un televisor y poder en ese punto entrar. Disculpen al perrito. Hay una disculpa. A ver, ya. En ese punto, una disculpa porque hay estos perritos se me acercan mucho. Permítanme tantito, por favor. Listo, una disculpa. Listo. Sí, es dale, dale. No te se preocupes. emocionan acá. Bueno, mencionaba esta parte, no por otra cosa, sino que yo a la hora de hacer la lectura de este texto, me doy cuenta que esta mercancía, la cual subvierte toda esta contradicción del capital, pues prácticamente es algo que interviene en el proceso del crecimiento del capital. Porque si tú haces algo, por ejemplo, te dedicas a coser, entonces tú puedes transformar una materia prima en una mercancía que se puede vender, que más tarde el capitalista va a vender para obtener un valor del cual se va a poder obtener una ganancia. Si no existe esa fuerza de trabajo, no existe esa capacidad,
tú no sabes coser, pues poco valor le puedes agregar a ese proceso. Entonces cada uno es libre en ese proceso que nos vende el capitalista, es libre de ofrecer su fuerza de trabajo como un individuo que, que puede comercializar con ella. Bueno, eso suena muy bonito. A final de cuentas, pues es lo que nos plantea el capitalismo, que si tienes la capacidad de hacer algo, pues tienes la posibilidad, ¿no? Como hombre libre de comercializar con ello y con ello obtener ganancias. Pero más adelante Marx nos menciona algo muy importante, que en esta relación que hay de la compra y venta de la mercancía, o sea, en la compra y venta de la mercancía, de la fuerza de trabajo como mercancía, es que el poseedor pueda vender esta mercancía, debe disponer de ella misma, sí, claro, pero para que perdure esta relación es necesario que el poseedor de la fuerza de trabajo la venda siempre por un tiempo determinado y nada más, ya que si la vende toda junta, de una vez para siempre, se vende a sí mismo y se transforma de un hombre libre en un esclavo, o sea, de poseedor de mercancía a simple mercancía. En el discurso capitalista pues se nos vende la idea de que somos hombres libres. Hoy en día en la actualidad hablamos mucho de la libertad, el hombre es libre, 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 todo el tiempo nos hablan de la libertad, pero todo esto es un simple maquillaje de lo que está pasando realmente, porque como nos menciona Marx, si nosotros no vendemos esa fuerza de trabajo dentro de esa relación por un tiempo determinado, entonces estamos siendo simples esclavos. Un ejemplo, lo mismo con el tema de la costura. Tú tienes la habilidad de coser, pero no tienes los medios de producción, no tienes la máquina de coser. Entonces el capitalista lo que hace es comprar máquinas de coser y contratar a gente que se dedique a coser. Entonces, en este punto, tú puedes vender tu fuerza de trabajo de una manera determinada, lo que podría significar que un verdadero hombre libre vendería su fuerza de trabajo por un determinado tiempo, que sería un contrato de 5 años. Te voy a trabajar 5 años. Pero un esclavo, ¿qué hace? Uno firma un contrato y nunca se le especifica cuándo va a terminar esa relación. Simple y sencillamente firmas un contrato de trabajo en el cual terminas tú vendiendo esa fuerza de trabajo que al final te termina convirtiendo a ti como individuo libre en una simple mercancía. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o algo que quieran mencionar. Bueno, creo que es importante, sí, la comparación en la que llevas el hecho de que del esclavo con el hombre libre, mediados ambos por la cuestión de la mercancía. Vemos que es importante decir y es importante aclarar que ese principio jurídico, civil, en el que se reconoce igualdad formal entre las partes y que el medio óptimo para poder garantizar es el contrato comercial. ¿Por qué es importante? Porque, claro, si bien el esclavo es una mercancía en sí misma, es posible mantener esa mercancía en términos de un ser humano, volverlo mercancía. ¿Por qué? Porque se supone que una cierta parte de la población no es considerada ciudadano, no tiene derechos o no está políticamente incluida dentro de la población, digamos, constitutiva de una sociedad. Para esto, en teoría, al menos desde el punto de vista, se parte de esa igualdad formal, pero cuando escarbamos y entramos a descifrar o digamos, a develar lo que hay detrás de la estructura económica, nos damos cuenta de que esa igualdad formal de la que se parte, que es un hecho político, jurídico y cultural, en realidad es la contraparte o la digamos, figura opuesta, pero entrelazada de lo que es la estructura donde esa parte que vende su fuerza de trabajo no parte o no cuenta con la condición básica de ese principio, porque hay una laguna material que hace que estructuralmente usted tenga que vender su fuerza de trabajo. No es que pueda o quiera.
es que debe hacerlo, de lo contrario, pues no hay otra alternativa. Porque como parte del principio de que la única mercancía, y recuerden que aquí estamos moviéndonos desde el punto de vista, al menos desde el punto de vista de la división, de que solo nos encontramos con el otro en la medida en que intercambiamos con él, pues ese trabajador solo se va a encontrar con otros seres humanos si intercambia la mercancía. En este caso, la única mercancía con la que cuenta es su fuerza de trabajo. Pero y si no la vende, y si no la realiza en el mercado, pues la consecuencia es morir de hambre, básicamente, aunque sea progresivamente, o convertirse en un, no sé, en homeless, pues sería, aquí le decimos habitantes de calle de una manera muy, como muy eufemísticamente, no sé cómo le dirán en sus respectivos países, pero digamos un hombre de la calle. Ese es el resultado de no poder entrar al mercado y, digamos, intercambiar mercancía. En este caso, trabajo por mercancía y dinero que luego va a servir para las otras. Entonces ahí es donde la estructural, que se supone es la contrapartida de ese principio de igualdad y formal de los estados burgueses, entra en contradicción, pero de nuevo una contradicción que es necesaria y intrínseca a la forma de relacionarse de la sociedad de mercancías avanzada, o como les llamamos actualmente, el capitalismo. Y ahí es donde vamos a dar cuenta de que cuando se escarba la estructura va a tener un rol determinante, y ahí está en una relación contradictoria pero complementaria con la superestructura, que en este caso vendría siendo el derecho, las instituciones políticas y demás elementos culturales y, en este caso, teóricos traducidos en la economía política burguesa. Y en esa contradicción y esa complementariedad indisoluble es que podemos entender por qué ese principio formal se ve contrariado, o se ve en el mejor de los casos para la ideología burguesa, digamos, subyugado a una realidad material, y es la estructura social que hace que una buena parte dependa de poder realizar la venta de su fuerza de trabajo. Es volver a traer como la noción de contradicción, pero ahora en una realidad específica, y esa es la relación entre la fuerza de trabajo como mercancía y la capacidad de esa fuerza de trabajo de ser, digamos, una evidencia clara de que se viola ese principio de igualdad cuando se entra a descifrar cómo funciona la estructura económica de este modo de producción específico. Exactamente, Steven, y agradezco mucho tu participación, porque justamente aquí mencionas algo que Marx nos habla más adelante de lo que se está leyendo, ¿no? Que es el tema en el cual hay un proceso histórico, hay un desarrollo histórico precedente que genera justamente todas estas condiciones, o sea, que no solamente es una cuestión de casualidad, ¿no? Sino que toda este sometimiento que hay del individuo a tener opción o no opción de poder entrar dentro del proceso de intercambio de su fuerza de trabajo, toda esta problemática pues inicia ya justamente por algunos trastocamientos que hay por parte de los economistas que en su tiempo pues justamente colocaron estas condiciones para decir quién es un hombre libre y quién no es un hombre libre. O sea, en este punto Marx solamente trata de enfatizar toda la contradicción que hay detrás, y que no solamente ocurre en una fórmula general, sino que también ocurre a un nivel social en el cual los individuos se ven sometidos a tener la posibilidad o no de vender su fuerza de trabajo. Tal como tú lo mencionas, pues a final de cuentas, estos hombres, estos hombres son, tienen o buscan de alguna manera, la, la situación, ¿no? En la cual ellos, o se someten a la esclavitud, o simplemente, si tienen las posibilidades, pues pueden vender su fuerza de trabajo y generar esta idea ilusoria que nos vende el capitalista. Y es que, también leyendo un poquito más adelante, dice Marx que la presentación del producto como mercancía implica una división del trabajo desarrollada dentro de la sociedad, como para que se consuma esta incisión entre el valor de uso y el valor de cambio. Inicia apenas en un comercio directo, bueno, en este caso menciona el trueque, ¿no? Pero ya hablándolo un poco de manera más desarrollada,
el tener esta división de trabajo implica quién va a hacer qué. Y de qué manera se va a llegar al punto final, que es la ganancia. Bueno, no al punto final, ¿no? Sino al siguiente punto, que sería, pues, obtener, generar valor en las mercancías para obtener una ganancia. Entonces, esta situación en la cual el capitalista somete a los individuos a competir dentro de un mercado que prácticamente le da la oportunidad a unos y a otros tantos los relega, pues lleva justamente a la contradicción en la cual pues llegamos a la fórmula general. O sea, al capitalista no le importa de dónde viene toda esta división y toda esta complejidad en la cual la sociedad se somete a ver quién hace qué y quién tiene la habilidad para qué, sino que simplemente ellos dicen, nosotros damos trabajo, ajá, y tú te vendes, tú eres el que te vendes, ajá, y si tú te vendes, entonces, como hombre libre, entonces yo te voy a dar a ti un sueldo, yo voy a pagar, yo te voy a pagar a ti, yo comprador de fuerza de trabajo te voy a pagar a ti por lo que me puedas hacer. Algo también, bueno, que yo analizaba en esta parte de la compra y venta de trabajo, es que, bueno, de la compra y venta de la fuerza de trabajo, es que el capitalista, pues, al igual que ignora esas tantas cosas, también ignora otros tantos puntos importantes, como es el tiempo del trabajo, el tiempo de trabajo necesario para la producción de las mercancías. Esa es una, y más adelante menciono la otra, que es las condiciones del mismo vendedor de la fuerza de trabajo. En el caso de la fuerza de trabajo, al igual que toda otra mercancía, menciona Marx, se determina por el tiempo de trabajo necesario para la producción y por tanto también para la reproducción de un artículo específico. En la medida en que ese valor es valor, la fuerza de trabajo misma representa únicamente una cantidad determinada de trabajo media socialmente objetivada en ella. O sea, hay una relación en la cual se tiene que analizar cuál es cuál es cuál es el trabajo medio social para la producción de una mercancía. Digamos que si tú, lo mismo, el ejemplo de la costura, para producir, no sé, una prenda. Vamos a poner un ejemplo muy, muy simple. Vamos a producir un ejemplo. Tardas para producir 10 camisas, te tomas 3 o 6 horas para producir esas 10 camisas, entonces eso sería, digamos, una media, ¿no? O sea, todos o la gran mayoría de trabajadores se tardan una media social de 6 horas para producir esas mercancías. ¿Y qué pasa con los contratos laborales hoy en día, no? Se llegan a contratar a las personas de 8 a más de 8 horas, incluso acá en México son 10 horas por lo general. Y todo el trabajo generado después de las 6 horas, que sería nuestra media, ya es una generación de plusvalor de las mercancías. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nuestra fuerza de trabajo convierte o transforma transforma ay, disculpen, ando medio, medio trabado, pero gracias por seguirme escuchando. Transforma la materia prima pues en esas mercancías. Entonces, si no hay ese proceso de la fuerza de trabajo, si no hay quien intervenga en el proceso de transformación, entonces, ¿cómo se pueden generar esas mercancías? El capitalista puede decir, bueno, yo puse tanto dinero para que se produzcan tantas camisas, sí, pero ¿quién las va a hacer? Y si sabemos que es el trabajador quien es el vendedor de la fuerza de trabajo quien las puede producir, entonces, ¿por qué se ignora todo ese proceso en el cual se tiene que tomar en cuenta el tiempo medio que se requiere para la creación de esas mercancías y otro tanto, pues, claro, el tiempo adicional que se les agrega para obtener la generación de un plusvalor del cual el capitalista es el poseedor, porque no solamente
no se nos paga realmente por lo que producimos, sino se nos paga por el tiempo. Nosotros nos vendemos por el tiempo como esclavos, que ellos nos dicen, ¿sabes qué? Tú vas a trabajar 10 horas de lunes a viernes con un descanso entre semana y lo que tú generes en esa semana, a final de cuentas yo te voy a terminar pagando hasta la quincena. Que es como que uno de los medios de pago más comunes en el proceso de compra y venta de fuerza de trabajo. Lo más común aquí en México, al menos en nuestro caso, es casi siempre la quincena. Entonces, el trabajador tiene que esperar hasta la quincena para obtener una parte del valor generado por lo que produce, solamente una parte. Pero la otra parte que se genera como plusvalor, que de hecho ya Marx lo empieza a desglosar todavía en los tomos siguientes, ese proceso es ignorado completamente por el capitalista y el capitalista simplemente dice, tú véndeme tu fuerza de trabajo, yo te estoy dando ahora sí que la oportunidad, y ignoramos en ese punto que no generamos nosotros como tal un, una apreciación de lo que es nuestra fuerza de trabajo. O sea, nuestra fuerza de trabajo es relegada a una simple mercancía que el capitalista compra para poder obtener más valor de lo que él esté invirtiendo, porque él así lo ve y es lo que no le importa. Otro punto aquí importante que menciona Marx, pues es que para valorar el tema de la fuerza de trabajo, o sea, para establecer un salario, pues se tienen que tomar en cuenta muchas cosas, no solamente la media necesaria para la producción de las mercancías, sino también que el propietario de la fuerza de trabajo en algún momento se va a tener que reproducir para poder perpetuar su posibilidad como vendedor de fuerza de trabajo, en este caso teniendo hijos. Si tú tienes hijos, entonces ellos van a ser los futuros obreros que se van a dedicar a producir dentro de este círculo del mercantilismo industrial. Entonces, si el capitalista no toma en cuenta una cosa, pues menos va a tomar en cuenta toda la complejidad a la cual se ve sometida la clase trabajadora a la hora de tratar de vender su fuerza de trabajo. Y bueno, yo todo esto se los comento desde una lectura. Lamentablemente pues no me dio tiempo de hacer una diapositiva y de organizarlo bien. He estado pues corriendo con el tema del trabajo, porque pues sí, ahora sí que yo también trabajo, pero al hacer esta lectura te das cuenta cómo tú como trabajador simplemente vendes tu fuerza de trabajo y al empresario no le importa o al inversionista no le importa todo lo que hay detrás de él. Para ellos simplemente es ver que se está generando mayor capital, que están generando mayores ingresos, mayor dinero, y el salario pues simplemente lo establecen así como de, te vamos a pagar tanto, ¿no? En el caso hace unos años en México, todavía se daba mucho el tema del trabajo informal, que el trabajo informal pues era no tener prestaciones, no contar con un seguro, no había un registro patronal ni nada de esto, simplemente tú ibas a una fábrica y te decían te vamos a pagar 100 pesos por estar aquí toda la semana, ¿no? Y por día. Entonces, uno vende su fuerza de trabajo sin darse cuenta de que ese mismo valor de la fuerza de trabajo puede, si lo vemos a la inversa, el capitalista invierte un dinero y él quiere obtener un valor agregado, él quiere obtener más. En cambio, nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo y nos conformamos con recibir nuestro salario. No esperamos a que haya un crecimiento de ese dinero, porque de algún modo, lo menciona Marx, nosotros le ofrecemos un crédito al comprador de fuerza de trabajo, es un crédito que le damos para que él nos pague o a final de semana o hasta que llegue la quincena. Y ese dinero no lo vemos nosotros reflejado, no vemos reflejado una ganancia mayor a eso, simplemente obtenemos nuestro salario, nuestro ingreso medio establecido deliberadamente por ellos y
ya nos contentamos con poder llevar un poco de comida a la casa. Entonces, Marx menciona en este punto que para que podamos hacer nosotros, para que podamos nosotros reconocer todo el proceso, nos demos cuenta de que como trabajadores vendemos nuestra fuerza de trabajo y tenemos que cumplir o tenemos que cubrir nuestras necesidades básicas, no solamente las nuestras, sino también las de nuestros hijos. El pago de las escuelas, la comida, la vestimenta, todo aquello que es necesario para las cuestiones de salud, todo eso se tiene que tomar en cuenta a la hora de valorar la fuerza de trabajo. Sin embargo, todo eso en la práctica pues no se hace, y no se hace porque nosotros no conocemos esa parte en la cual nosotros no somos capaces de vernos como vendedores de mercancía. Es más, ni siquiera nos vemos como mercancía, simplemente nos hacen vender o nos venden la ilusión de que somos hombres libres, es lo único. No nos vemos como mercancía, y creo que eso es algo muy importante a la hora de analizar el capital. Yo todo esto lo parafraseo porque a final de cuentas es lo que yo entendí del texto, ¿no? Que no somos personas que no somos personas que analicemos nada de esto, ¿no? Y que a veces incluso en el mismo lenguaje de muchos sectores del comunismo, vemos mal que se nos vea como mercancías, cuando realmente, bueno, vemos mal que se nos piense como que vendemos, que nos vendemos como mercancía, cuando realmente lo que deberíamos de ver es que nuestra fuerza de trabajo sí es una mercancía, y esa mercancía rompe completamente el esquema de la contradicción de lo que mencionaba ya Steven en el capítulo anterior. O sea, a final de cuentas nosotros no somos capaces de ver o analizar que todo eso es lo que parte, todo eso es lo que importa a la hora de valorar nuestra fuerza de trabajo por medio de un salario que sea justo. Si el propietario de la fuerza de trabajo, dice Marx, ha trabajado el día de hoy, es necesario que mañana pueda repetir el mismo proceso bajo condiciones iguales de condición y salud. Si nosotros no tenemos la salud para poder generar nuestro trabajo, entonces es muy difícil que nosotros como trabajadores podamos continuar ese proceso de producción. Otra cosa muy importante que yo leo, bueno, en este texto, es que también no se toman en cuenta los costos de aprendizaje para algo. O sea, muchos de nosotros aprendemos como clase trabajadora las cosas, ya sea por cuestión generacional, o sea, mi papá se dedica al campo, entonces yo aprendo lo que es trabajar el campo, ¿no? O mi mamá se dedicó a la costura, entonces yo aprendo lo que es trabajar en la costura. Todo esto que yo les menciono, estos ejemplos, pues yo se los menciono también, pues de alguna manera desde la cuestión que vivo día a día, ¿no? Porque veo a los compañeros de trabajo, veo a la gente, y muchos de ellos aprenden sus oficios gracias, primariamente gracias a sus padres, pero otros tantos se atreven todavía a ir un poquito más allá y se meten a trabajar y tratan de aprender otras habilidades que los dotan de la posibilidad de vender su fuerza de trabajo. La persona que se dedica a estudiar, que estudia una carrera a nivel profesional, tiene que hacer gastos en sus estudios para poder aprender esos conocimientos o para poder obtener esos conocimientos profesionales, de los cuales más adelante el capitalista va a hacer uso para la producción. Pero todos estos costos deben de venir contemplados e incluidos dentro del salario del trabajador primario, que es en este caso el padre. Y sea cual sea la necesidad o los gastos que requiera el trabajador para cubrir esas necesidades, son completamente ignoradas, y en este punto pues nos damos cuenta que realmente pues no somos hombres libres. Dice aquí Marx, si el poseedor de la fuerza de trabajo la pone en venta diariamente por un talero, o sea, un precio de venta que es igual a su valor, y
según nuestro presupuesto, el poseedor de dinero codiciosos de convertir el tablero en capital paga ese valor. Entonces, aquí yo me pregunto, ¿dónde queda ese valor? Pues en las manos del capitalista. Este valor, menciona Marx, esto es el valor de los medios de subsistencia física indispensables, lo que ya les mencionaba, si el precio de la fuerza de trabajo cae con respecto a ese mínimo. Cae por debajo de su valor, pues en tal caso solo puede mantenerse y desarrollarse de una forma atrofiada. Lo que mencionaba del salario mínimo. Muchas veces el salario mínimo de muchos países es insuficiente para cubrir las necesidades del trabajador. De nada sirve que se nos pague $2 o $5 si a final de cuentas para cubrir tus necesidades necesitas $10. O sea, eso no tiene ningún sentido, en el cual simplemente pues aquí Marx nos empieza a introducir en el por qué el capitalista está robando de algún modo pues el plusvalor, que es el valor que genera el trabajador en el proceso de producción de las mercancías. O sea, ya Marx nos está advirtiendo aquí lo que ya nos decía en el capítulo anterior. Hay algo que está mal, y eso que está mal es que el capitalista deliberadamente nos engaña para poder hacernos creer que solamente nosotros somos merecedores de un poco, de ese salario. Toma, yo te doy $6 y no preguntes más. Tú eres el que te estás vendiendo por ese precio. No, o sea, no lo vemos así como de ellos son los que nos están imponiendo esas condiciones. Y bueno, ya un poquito como para terminar esta parte, porque ya en esta parte creo que hemos resumido la mayoría de lo que nos habla Marx en este tema. Disculpen, que el valor del trabajo, su valor, al igual que el de cualquier otra mercancía, está determinado antes de que entrara en circulación, puesto que para la producción de la fuerza de trabajo se había gastado determinada cantidad de trabajo social, pero su valor de uso reside en la exteriorización posterior de esa fuerza. O sea, eso ya está determinado desde antes. O sea, el valor que nos dan como salario, eso ya estaba determinado por el capitalista. El capitalista dijo, yo te voy a pagar simplemente $6. Ya, de ahí no me preguntes más. Y dice, la enajenación, ahí viene el proceso de enajenación de la fuerza de trabajo y su efectiva exteriorización, es decir, su existencia en cuanto a valor de uso, no coinciden con el tiempo. No coincide con el tiempo en el caso de las mercancías en que la enajenación forma del valor de uso por la venta y su entrega efectiva al comprador, que divergen temporalmente. El dinero del comprador desempeña por lo general la función de medio de pago. En todos los países de modo de producción capitalista, la fuerza de trabajo solo se paga después de que ha funcionado durante el plazo establecido en el contrato de compra, algo que yo ya había mencionado anteriormente, ¿no? O sea, es el capitalista el que mediante todo este contrato, toda esta artimaña legal, dice, tú ya firmaste por esto y no te voy a dar más. Y ni siquiera te define un tiempo determinado, simplemente te dice, tú fírmame y tú me vas a trabajar a mí hasta cuando yo quiera. O sea, él se siente el poseedor del tiempo en el que va a trabajar para ti. O sea, él te puede correr en el momento que a él se le dé la gana. Mientras el obrero adelanta al capitalista el valor de su fuerza de trabajo, aquel le permite al comprador que la consuma antes. O sea, nosotros permitimos prácticamente que el comprador, que el capitalista, se aproveche de esa fuerza de trabajo antes de que pague por él. O sea, y en todas partes dice, en todas partes es el obrero el que abre crédito al capitalista, que este crédito no es imaginario,
lo revela no solo la pérdida ocasional del salario acreditado cuando el capitalista se declara en quiebra, sino que también una serie de efectos de característico más duradero. Aquí nos dice Marx que nosotros, como vendedores de fuerza de trabajo, pues les damos todos a los capitalistas, y simple y sencillamente él, si en algún momento dice ya va a quebrar, ya no tengo para pagar salarios, estás despedido, nos despoja de la posibilidad de obtener una ganancia por nuestra fuerza de trabajo. Es él quien determina, a final de cuentas, qué es lo que va a pasar con nosotros en un proceso, en ese proceso. Y bueno, pues ya para un poquito, creo, terminar o adelantar, cierra Marx con esta parte, una parte que a mí me pareció muy importante, que es la esfera de la circulación o del intercambio de mercancía dentro de cuyos límites se efectúa la compra y la venta de la fuerza de trabajo, era en realidad un verdadero edén de los derechos humanos innatos. Lo que allí imperaba era la libertad, la igualdad, la propiedad, y Bentham dice libertad, porque el comprador y el vendedor de una mercancía, por ejemplo, de la fuerza de trabajo, solo están determinados por su libre voluntad. El contrato es el resultado final en el que sus voluntades confluyen en una expresión jurídica común, igualdad, porque solo se relacionan entre sí en cuanto poseedores de mercancías e intercambian equivalente por equivalente su propiedad. El único poder que los reúne y los pone en relación es el de su egoísmo, el de su ventaja personal, el de su interés privado. La otrora poseedor de dinero abre la marcha como capitalista, el poseedor de la fuerza de trabajo lo sigue como obrero simplemente. Ajá. Entonces, en esta relación que hay entre el capitalista, el comprador de la fuerza de trabajo, y el vendedor de la fuerza de trabajo, es que todo esto se difumina bajo una idea ilusoria en la cual somos hombres libres, y todo esto está definido por el capitalista mediante artimañas legales que se nos han impuesto históricamente, y que a final de cuentas lo que Marx nos abre aquí la puerta es a indagar más adelante, porque todo esto Marx lo empieza a desarrollar en los siguientes tomos. ¿Cuáles son todas esas sutilezas que intervienen en el desarrollo de las mercancías mediante la fuerza de trabajo? ¿Cuál es la relación que hay entre el capital constante y el capital variable? Todas estas sutilezas que se ven borradas por toda esta bola de artimañas que nos dice el capitalista, a final de cuentas nos indica Marx, para la época en la que le escribió, que el capitalista solamente está abusando del trabajador, y el trabajador, sin más ni más, llega y se subordina a los intereses privados y egoístas de estos individuos. Bueno, camarada, no sé si la lectura, porque como se los mencioné, hice la lectura, hice una revisión de los temas que a mí se me hicieron pertinentes mencionar o platicar. Traté de hacer un resumen quizás no muy claro, o traté de hacerlo lo más claro posible. Lamentablemente, bueno, yo no tengo la experiencia académica para poder explicarlo de una manera pues más desarrollada. Sin embargo, pues todo este monólogo que les comparto, se los comparto desde lo que yo entendí de esta sección y desde la propia experiencia como obrero que he tenido, en la cual pues yo veo que como trabajador simplemente he sido un esclavo toda mi vida, porque yo firmo un contrato sin siquiera preguntarme cuándo va a terminar ese periodo de trabajo. Yo me aviento a lo que va, hago mi trabajo, cumplo mi proceso, recibo mi salario, no me cuestiono si estoy recibiendo el salario que merezco, y eso es algo que vale la pena analizar de todas estas condiciones. Y ya conectado esto con lo que mencionaba Steven, era justamente pues la importancia, ¿no?, de ver cómo
todos estos generalismos que hace el capitalista, simplemente lo único que buscan es borrar las huellas del camino, ajá, hacia la producción. O sea, se borra completamente todo el proceso y bueno, creo que en esta parte Steven lo podrá explicar de alguna manera mejor. No sé si tengan algún comentario que hacer sobre lo que mencioné del texto, si me faltó algo o mencionar, se los agradezco. La verdad, ahora sí que trato de compartirles lo que yo entendí de este texto y espero pues haya quedado pues un poquito claro, ¿no? De qué va esta sección. Gracias, Alex, por tu participación. Yo creo que podemos abrir una ronda de participaciones a los demás compañeros, si gustan, si hay comentarios, no sé. Agradecerte por todo lo que comentabas, a todos, ¿no? Steven, a Víctor, a Carla, no sé si quieres comentar algo igual. Entonces ya podemos ir incluso cerrando. Yo comentaría dos cosas. El tema de la cuestión del valor de uso y el valor de cambio, ¿no? Que se abrió ahí un debate en el Face, ¿no? De que yo decía, bueno, hay en el capitalismo, se hacen y se producen mercancías que no tienen un valor de uso o que no es su finalidad el valor de uso, sino que es simplemente que mientras se estén vendiendo, tienen un precio, se están vendiendo, pero no son útiles a la sociedad. Ese era el planteamiento que yo estaba haciendo. Y entonces ponía yo el ejemplo de las armas, etcétera, el OnlyFans, ¿no? Por ahí, que a lo mejor tendrá una utilidad para algunos a nivel de fantasía o algo así, o como un fetiche quizás, pero a la sociedad en su conjunto, yo hacía una distinción entre individuo y sociedad. No sé si estaba yo errado o si estoy errado, y ellos decían, no, es que el individuo, no existe el individuo, ¿no? Más o menos lo que ellos estaban planteando. Ahí está en el Face, más o menos, si quieren ver los intercambios, que no fueron muchos, pero se abre esa disyuntiva entre, bueno, en el capitalismo se producen valores de uso o se produce. A mí lo que me da este texto es que se producen para el valor, ¿no? Para la cuestión de lo que genere un plusvalor y valorizar el valor. No sé ustedes cómo lo ven ese debate. No sé qué opinión tienen, si quieren comentar algo al respecto. Pues justamente eso, ¿no? O sea, a final de cuentas, no se toma en cuenta y creo que también fue algo que no mencioné, ¿no? Esta división entre el valor de uso y valor de cambio, no existe para ellos como tal. Ajá, o sea, simplemente es la generación de plusvalor y ya. Y eso, pues, a final de cuentas, ignora todo lo demás, ¿no? Ignora en el proceso de las mercancías, incluyendo la fuerza de trabajo como mercancía, que existe un valor de uso y un valor de cambio. Por eso muchos libertarios acusan de que la teoría de valor de Marx está mal. ¿Por qué? Porque la teoría de valor toma en cuenta otras cosas que el capitalista nunca va a tomar en cuenta. Sí, total. También, adelante, Steven, adelante. Bueno, yo creo que hay cierta esfera de la utilidad, mejor dicho, de la valoración de algo útil o no, que no pertenece a la economía política, que entra en terrenos de una discusión que no es en estricto científica, por llamarlo. Yo sé que es odioso decirle algo que no es científico, pero no es,
Por lo pronto no encuentro una palabra más precisa. Pero creo que es un registro un registro donde ocurren muy a menudo patologías, para utilizar un término kantiano. Registro de lo patológico, es algo contingente, que hoy puede ser una utilidad, mañana no lo puede ser, en fin. Pero lo que sí es una condición de la mercancía es que tenga un valor de uso. Si bien la producción está orientada a hacer algo distinto de los valores de uso, es decir, a producir valores de cambio, no por ello deja de producir valores de uso. Que en una caricatura que alguna vez yo hice, y coincido con eso, en ese punto contigo, Antonio, es que si fuera por el capitalista, él ni valores de uso hiciera, solo valores de cambio. Entonces, un segundo.